Dicen que el silencio de un gallinero vacío pesa más que un sótano lleno en tiempos de guerra. Y es verdad, porque cuando entras con la canasta en la mano y no escuchas ni un cacareo orgulloso, ese vacío suena igual que los almacenes comunales de alimento en el invierno del 1942, cuando en los koljoses de Smolensk se contaban los granos uno por uno. La sensación es la misma. Algo esencial se ha detenido. Algo que sostiene la vida ha dejado de funcionar. Y así comenzó también mi historia, con nidos fríos que me recordaron las crónicas que mi bisabuela guardaba del frente doméstico, cuando las gallinas de las aldeas eran más valiosas que cualquier maquinaria. En el verano seco del 1963, mientras las repúblicas de Kazajistán y Asia Central sufrían una de las peores sequías desde los años 30, fueron precisamente los pequeños hjunerniki comunitarios los que mantuvieron a flote aldeas enteras. No había soja importada, no había piensos milagrosos. Había mujeres con pañuelos en la cabeza, niños cargando agua y gallinas de razas campesinas, las ryabuski, las stepnianki, las ukrainki voskresenskie, que ponían igual que relojes antiguos. En los días de hambruna en Bielorrusia, después de la guerra, cada huevo era tratado como moneda de emergencia. En los años de bloqueo ferroviario de los 90, cuando las tiendas quedaban vacías, eran los huevos del patio los que salvaban desayunos y negociaciones familiares. Y sin embargo hoy, con toda la tecnología que presume la industria, una simple pausa en la postura nos desarma. ¡Qué ironía! Nuestros abuelos sobrevivieron a guerras, heladas, colapsos económicos, y nosotros nos desesperamos por una semana sin huevos. Ahí está el conflicto. La industria nos ha convencido de que la gallina es una máquina y el huevo un producto lineal. Pero quienes venimos del campo sabemos que la gallina es un organismo complejo, sensible, un pequeño termómetro del mundo entero. Y aquí empieza la grieta. Cuando la industria entró a dominar el mercado en los años 70 y 80, primero en las granjas estatales y luego en las privadas, se abandonaron conocimientos campesinos que no podían patentarse. Lo natural no genera regalías. Naturaleza inapropiable, decían en voz baja los ingenieros agrícolas. Por eso, cuando me encontré con mis nidos vacíos día tras día, supe que tenía que volver atrás, no adelante. Que la respuesta no estaba en suplementos industriales con nombres impronunciables, sino en la sabiduría que la tierra susurra desde hace siglos. Recordé entonces una práctica que mi abuelo aprendió siendo niño en 1949, cuando vivían cerca de Poltava: el uso de hojas de limón para reanimar gallinas agotadas. Un remedio tan simple que casi parece una broma. Pero los campesinos conocían lo que ahora la ciencia confirma. En una sola hoja de limón hay trazas de vitamina C entre 30 y 60 miligramos por cada 100 gramos de biomasa. Contiene limoneno, citral y flavonoides que actúan como antioxidantes, y pequeñas cantidades de aminoácidos como alanina y serina que intervienen en la digestión. Los aceites esenciales estimulan el sistema olfativo y aumentan la hidratación voluntaria. Es biología pura. Cuando la gallina bebe más, su metabolismo retoma la curva natural de postura. Cuando el estrés disminuye, y sí, el citral reduce indicadores fisiológicos de estrés en aves, el cuerpo vuelve a invertir energía en producir huevos y no en defenderse de amenazas invisibles. Es un mecanismo hermoso, casi poético. El agua cítrica actúa como un microestímulo del epitelio digestivo, aumentando la absorción de calcio hasta un 10% más en comparación con agua sola. El hígado procesa mejor los lípidos, el oviducto recupera ritmo, y todo eso sin nosotros agregar nada químico,
sin caer en la trampa de comprar el nuevo suplemento premium que la industria ofrece cada temporada, como si la gallina fuera un aparato averiado. No, amigos, la naturaleza no se puede patentar. Por eso la expulsaron de los manuales oficiales. La aplicación es sencilla. Cortas 10 o 12 hojas frescas, nunca de suelo, siempre del medio del árbol, donde la savia está viva. Las lavas y las picas finísimas. Las echas en 1 litro de agua limpia, dejas reposar y listo. Un tónico frío, campesino, digno de cualquier archivo etnográfico. Mis gallinas lo aceptaron con la misma confianza con la que nuestros antepasados confiaron en sus animales cuando el Estado fallaba, cuando los trenes no llegaban, cuando la vida dependía de un solo huevo. Y mientras veía a mis aves beber ese brebaje verde, entendí algo profundo, que cada remedio natural que redescubrimos es un acto de autonomía, una grieta en el muro de dependencia que la industria intenta levantar. Volver a las raíces no es nostalgia, es estrategia de supervivencia, porque el conocimiento del campo vive solo si se transmite, si se practica, si se comparte. Y hoy, mientras este primer capítulo se cierra, ya siento que el próximo se está abriendo como un portón de madera al amanecer del gallinero. Pronto seguiremos. Hay descubrimientos que llegan como un relámpago y otros que se revelan como un susurro antiguo. Mi encuentro con el limonero fue de los segundos. Caminé por el huerto como quien busca respuestas entre las sombras de un recuerdo, y allí estaba el árbol, igual que los viejos limoneros que crecían detrás de los baños rurales de los Colloses en Odessa, donde las abuelas colgaban amuletos contra el mal de ojo y los niños robaban hojas para perfumar las manos antes de las fiestas. Ese olor cítrico siempre fue símbolo de pureza, de frescura y de limpieza en toda la franja sur de la URSS, desde Crimea hasta el valle del Ferganá. No es casualidad que durante la reconstrucción de 1956 se plantaran miles de árboles frutales en patios domésticos. Daban sombra, daban fruta, daban salud y daban dignidad. En Moldavia, donde las gallinas galvenús eran famosas por su oro interior, las hojas de limón se usaban para frotar los bebederos en primavera. En Georgia, los campesinos añadían corteza seca a los corrales para ahuyentar parásitos. Y en Uzbekistán, durante los inviernos cortos y húmedos, las tías hervían hojas para aromatizar el agua de los pollitos recién nacidos. El limonero, sin que nadie lo anunciara por televisión, era una farmacia del pueblo. Por eso, cuando tomé una hoja de mi propio árbol y la froté entre las manos, sentí que no estaba descubriendo nada nuevo, sino recordando algo olvidado. El aroma que se liberó tenía ese filo vivo que solo tiene lo auténtico, un olor que no pide permiso. Ese olor es limoneno en su forma pura, un monoterpeno responsable de más del 60% de los aceites esenciales de la hoja. Junto a él, el citral constituye aproximadamente el 5%, suficiente para tener efecto antibacteriano suave sobre el agua y estimular las terminaciones olfativas de las gallinas. Parece magia, pero no lo es química campesina. Y aquí viene una verdad que la industria intenta esconder debajo de anuncios luminosos. El olfato de la gallina no es torpe como dicen. Al contrario, detecta cambios sutiles en el agua. Un toque cítrico activa su instinto exploratorio, aumenta la frecuencia de sorbos, mejora la hidratación. Y todos en el campo sabemos que una gallina que bebe es una gallina que vive. En los años duros del 1984, cuando la red eléctrica fallaba cada 2x3, las granjas colectivas de Kirguistán registraron caídas de postura por deshidratación. Los cuidadores, entonces, añadían hierbas aromáticas, entre ellas hojas de cítricos importadas de Turkmenistán, para atraer a las aves al bebedero. Era ciencia sin bata blanca,
era inteligencia rural. Mientras observaba mis hojas, escogía con cuidado las que brillaban bajo el sol. Pensé en cómo nuestros ancestros clasificaban la vegetación, no con latín, sino con metáforas. En el Donbass las llamaban las orejas verdes del sol. En el Kubán decían que una hoja que huele fuerte sana al que no habla. Pero más allá de la poesía hay contenido tangible. Cada hoja contiene entre 0,8% y 1,5% de aceites esenciales, en los cuales se hallan compuestos capaces de disminuir la carga bacteriana del agua hasta un 20% en condiciones rurales típicas. No es un antibiótico, no mata todo, pero entorpece el crecimiento de las bacterias que suelen fermentar el agua estancada en corrales con calor. Ese efecto, combinado con mayor ingesta de agua, genera un ambiente metabólico que favorece la recuperación de la postura. El cuerpo de la gallina funciona como una máquina de precisión soviética. Si una pieza falla, hidratación, digestión, absorción, todo el sistema frena. El limón, con su simbología humilde, lubrica los engranajes. Y aquí llega el punto que irrita profundamente a los conglomerados agroindustriales. ¿Por qué no se habla de esto en los suplementos vendidos en supermercados? Porque no puede patentarse. Una hoja de limón, igual que una ryabushka vieja, no da dinero a nadie excepto al campesino. La industria necesita aditivos con registros, fórmulas, compuestos sintéticos que puedan controlar, emitir y vender. El campo, en cambio, no necesita permiso para picar hojas. Y esa es la verdadera revolución. Nos quieren hacer creer que si no compramos sacos de 25 kilos de mezcla reforzada con extracto X45, nuestras gallinas se apagarán. Pero el conocimiento de nuestros abuelos demuestra lo contrario. El cuerpo responde mejor a un estímulo natural que a una mezcla estabilizada químicamente. No hay residuo, no hay rechazo, no hay estrés metabólico, solo armonía. Y eso, en términos industriales, es un mal negocio. Me acerqué al árbol y empecé a cortar hojas una por una, pensando en todas las manos que en 1978, durante la crisis de importaciones, hicieron exactamente el mismo gesto para mantener vivas a sus aves cuando no había vitaminas comerciales disponibles. Es un gesto lento, consciente, casi ceremonial. Seleccionar no es capricho. Las hojas jóvenes contienen menos aceites, las viejas más lignina y menos jugo. Las del medio tienen la combinación perfecta. Son las hojas que respiran la luz del sol y la sombra del tronco al mismo tiempo. Corté una docena, las lavé, las dejé escurrir, y mientras las tenía entre los dedos, comprendí por qué este método sobrevivió tantos años sin manuales, porque es accesible para cualquiera. Luego vino el acto crucial: picarlas, romper fibras, liberar esencia, convertir una hoja en herramienta. Al picarlas, los aceites se oxidan ligeramente y liberan compuestos aromáticos que permanecen activos entre 6 y 10 horas en agua fresca, dependiendo de la temperatura ambiente. Esto significa que una gallina que bebe durante la mañana recibe un estímulo digestivo que durará prácticamente todo el día. Algunos campesinos de Asia Central incluso añadían un pellizco de sal en verano para potenciar la hidratación, pero yo prefiero mantener la receta pura, tradicional. La esencia está en la hoja, no en los añadidos. Preparé entonces lo que mi abuelo llamaba el té frío del corral. Agua clara, recipiente limpio, porque la pureza del envase define el éxito del brebaje, y las hojas picadas reposando como pequeñas brújulas verdes. A los 15 minutos, el agua tomó un tono tenue, casi imperceptible,
pero suficiente para que mis gallinas lo detectaran. Lo llevé al gallinero. Ellas se acercaron como un comité de expertas. Miraron, olieron, picotearon y bebieron. Bebieron con esa entrega que uno solo ve cuando el organismo reconoce algo como propio, familiar, necesario. Ese primer sorbo es siempre el inicio del cambio, a veces lento, a veces rápido, pero siempre profundo. Y mientras las observaba, entendí que lo que estábamos rescatando no era solo producción de huevos, era un camino de regreso a nuestra autonomía rural. Una afirmación silenciosa de que no necesitamos pedir permiso al mercado para cuidar lo que es nuestro. El limonero, testigo de tantas historias, volvía a ocupar su lugar sagrado. Y yo, con las manos perfumadas de cítrico, supe que este secreto merecía ser transmitido, porque un conocimiento que no se comparte se marchita, y el nuestro está apenas empezando a florecer. La pregunta que todos se hacen: ¿por qué funcionan las hojas de limón? Es la misma que se hacían los agrónomos soviéticos cuando recorrían los coljoses del Cáucaso en los años 70, tomando notas en libretas que nunca aparecían en los manuales oficiales. Sabían que algo había allí, en ese modesto pedazo de verde, que mantenía a las gallinas campesinas poniendo, incluso cuando la infraestructura estatal fallaba. Los archivos de la Estación Experimental Avícola de Krasnodar mencionaban mejoras inespecíficas de vitalidad en gallinas alimentadas con agua aromatizada con cítricos entre 1972 y 1974. No lo publicaron. No tenía sentido para el modelo industrial. ¿Cómo vas a promover un remedio que cualquiera puede obtener gratis del patio? Las megagranjas necesitaban uniformidad, suplementos dosificables, soluciones vendibles, y el limón, con toda su eficacia biológica, era demasiado libre. Pero vamos a lo concreto. Una hoja de limón contiene entre 3 y 5% de flavonoides totales en su materia seca, entre ellos la hesperidina y la eriocitrina, antioxidantes que reducen el daño celular en tejidos aviares sometidos a estrés térmico. En condiciones de calor, la temperatura corporal de una gallina puede subir hasta 1,5 grados Celsius, lo suficiente para alterar la función del oviducto y frenar la postura. Los flavonoides actúan como un pequeño amortiguador metabólico, minimizando las pérdidas de rendimiento. Por eso, en regiones áridas de Kazajistán, durante los años calurosos de 1989, las familias que tenían acceso a cítricos o a sus hojas lograban mantener la producción estable, mientras las granjas industriales registraban caídas del 30%. Pero eso no es todo. El citral, que puede alcanzar hasta 1,2% del contenido esencial de una hoja madura, tiene un efecto reconocido sobre la reducción de microbios acuáticos. No esteriliza, pero ralentiza el crecimiento de bacterias comunes como pseudomonas o aeromonas en agua tibia, exactamente las que causan molestias digestivas subclínicas en gallinas. Esos malestares no matan, pero sí drenan energía y reducen la conversión alimentaria. En los corrales de Oremburgo, en 1975, los cuidadores llamaban a estas molestias la flojera silenciosa. Gallinas que no enfermaban, pero que tampoco ponían. Un poco de amargor vegetal en el agua, hojas picadas de limón, y la flojera se disipaba en cuestión de días. A falta de vacunas específicas y aditivos modernos, la naturaleza hacía el trabajo. Ahora hablemos de la digestión. Dentro de las hojas hay trazas de aminoácidos libres, alanina, serina, prolina. No son cantidades industriales, entre 0,02 y 0,06 gramos por cada 100 gramos de hoja fresca, pero son suficientes para activar en el cuerpo de la gallina la producción de enzimas gastrointestinales. Eso provoca una mejora en la absorción de nutrientes clave como el calcio, para la cáscara, y la metionina, para la yema. En los años 60,
cuando en Ucrania la raza campesina selyanka dominaba los patios rurales, los cuidadores observaban que las gallinas empezaban a poner más regularmente cuando consumían hierbas aromáticas tempranas. Era metabolismo en acción antes de que existiera el lenguaje técnico para describirlo. Pero la propiedad más subestimada de la hoja de limón es su impacto sobre el sistema nervioso de la gallina. Si una gallina está estresada, asustada, expuesta a depredadores, ruido o cambios bruscos de clima, muy común en regiones como Altai y el norte de Kazajistán, su sistema endocrino desactiva la producción de hormonas que regulan la postura. El olor cítrico contiene moléculas volátiles que interactúan con el bulbo olfativo y generan un efecto de desbloqueo. Las gallinas se vuelven más activas, más sociales y menos temerosas. Esto puede aumentar la frecuencia de hidratación en un 10 a 15%, y eso, biológicamente, es un salto enorme, porque el agua es la primera piedra del huevo. Sin agua no hay albúmina, sin albúmina no hay huevo. En 1993, durante el colapso económico, cuando la gente debía improvisar con lo que tenía, muchos criadores del Donbass mezclaban hojas de limón con agua para mantener a sus gallinas vivas durante los cambios bruscos de clima. Algunos agregaban incluso hierba de San Juan o manzanilla si tenían acceso, pero todos coincidían en algo: la gallina que olía limón volvía a beber con gusto, y la producción se estabilizaba. Fueron métodos no escritos, transmitidos como confidencias entre vallas de madera y mercados improvisados. Nadie tomó fotos, nadie escribió informes, pero salvaron miles de corrales. Por eso, cuando la industria moderna dice que no hay evidencia suficiente, en realidad quiere decir no podemos venderlo. Porque, ¿cómo se patenta un limonero? ¿Cómo se convierte en negocio una tradición campesina que cualquiera puede replicar sin marca registrada? El capitalismo agroindustrial necesita dependencia. Necesita que compres, que renueves, que no sepas. Necesita que olvides que tu bisabuela en Gomel mantenía vivas 12 gallinas con 3 ingredientes: sol, agua y hojas aromáticas. Pero aquí estamos, rescatando lo que nunca debimos perder. Ahora, si quieres aplicar este conocimiento, toma nota. La razón biológica por la que la hoja debe picarse es porque rompe las células parenquimáticas donde se encuentran los aceites. Si la hoja se deja entera, el agua apenas adquiere aroma. Pero si la picas en trozos de 3 o 4 milímetros, la superficie de contacto aumenta y los compuestos se liberan de inmediato. El agua empieza a cambiar en cuestión de minutos, y si la hoja está fresca, recién cortada, con un mínimo de 70% de humedad interna, el efecto es aún mayor. Igual que en 1981, cuando los agricultores de Kirov decían: si chorrea, funciona. El uso óptimo es simple: 3 veces por semana. En corrales grandes puedes poner hojas en varios bebederos para evitar peleas. Y si el clima cambia, calor extremo, viento frío, lluvias prolongadas, sube la frecuencia a 4 veces. Eso es lo que hacían en los koljoses del Cáucaso cuando la producción caía por tormentas de otoño. Nunca diario, para que el estímulo siga siendo estímulo y no rutina. Y mientras aplicas este método, recuerda, no estás solo preparando agua. Estás participando en un linaje milenario de campesinos que entendieron que la naturaleza tiene ritmos, señales, respuestas, que no necesitamos laboratorios para cuidarlo vivo, que la ciencia verdadera nace en el gallinero, donde cada cacareo es un resultado experimental. Y que cada hoja de limón que cae en el agua es una declaración rebelde. El conocimiento de la tierra nos pertenece a todos. Seleccionar la mejor medicina verde suena casi a chiste para quienes crecimos viendo a nuestras abuelas
recoger hierbas con la precisión de un cirujano rural. Pero los que saben, saben. No todas las hojas sirven, no todas tienen la misma fuerza. En los pueblos de la región del Volga lo decían así: la hoja que duerme en el suelo ya entregó su alma. Por eso jamás se recogían hojas caídas, no por superstición, aunque siempre había quien hacía la señal de protección al ver una hoja mordida, sino porque la hoja caída ya perdió aceites, humedad y vitalidad. La verdadera potencia está en el centro del árbol, allí donde las hojas reciben la luz oblicua de la mañana y la sombra fresca de la tarde. Esas hojas crecieron bajo un equilibrio perfecto y las gallinas perciben ese equilibrio mejor que nosotros. En los kolyoses de Azerbaiyán, durante la campaña agrícola de 1971, los criadores tenían un método casi matemático. Contaban 3 nudos desde la punta y recolectaban la hoja siguiente. En Uzbekistán preferían las hojas que tenían un brillo ceroso. En la costa del Mar Negro se buscaban las de borde ligeramente grueso, señal de que habían acumulado agua durante veranos duros. Cada región tenía su folclore, pero todas coincidían en algo: una buena hoja se reconoce por su turgencia. Es fácil comprobarlo. La doblas y debe romperse con un chasquido suave, no doblarse como trapo. Allí está la savia, allí está la fuerza. Y si hablamos de fuerza bioquímica, hablemos claro. El contenido de aceites esenciales de una hoja fresca puede rondar entre 0,8% y 1,5%. Parece poco, pero en términos vegetales es una bomba aromática. Dentro de esa mezcla, alrededor del 60% es limoneno. El resto se reparte entre citral, linalol, betapineno y trazas de geraniol. Estos compuestos no solo aportan olor, actúan sobre el sistema digestivo, respiratorio y nervioso de la gallina. En las estaciones experimentales de Tashkent, donde se estudiaban plantas aromáticas para uso animal, en 1982, se concluyó que pequeñas cantidades de aceites cítricos reducían la inflamación intestinal en aves sometidas a dietas pobres. Nadie publicó los resultados porque el proyecto cayó con la crisis del 84, pero los técnicos lo sabían. Una hoja aromática vale más que una pastilla industrial. Pero atención, antes de aplicar este método, hay una regla de oro que se repetía en todos los patios de la URSS. No cures con veneno disfrazado. Esto significa que jamás, bajo ninguna circunstancia, debes usar hojas de un árbol que haya recibido pesticidas sintéticos recientemente. En los años 90, cuando los químicos baratos inundaron los mercados de Kharkov y Minsk, muchas familias con buena intención dañaron a sus gallinas al usar hojas contaminadas. La hoja debe ser limpia, de un árbol con suelo sano, regado con agua simple. No hace falta nada más. La medicina empieza por respetar la pureza. Una vez seleccionadas las hojas, yo siempre tomo entre 10 y 12 por litro de agua, la misma proporción que usaban los abuelos en Poltava durante los años de escasez. Hay que lavarlas. No frotarlas con fuerza, solo enjuagarlas para quitar el polvo del camino, el polen perdido, los insectos que quizás descansaron en ella. Lavarlas es también un pequeño gesto simbólico, como limpiar un instrumento antes de tocarlo. Y aquí empieza la alquimia campesina. El arte de picar las hojas es más que un acto técnico, es un puente entre el vegetal y el agua. Si solo echaras la hoja entera, el agua apenas adquiriría aroma. Los aceites esenciales están encapsulados en pequeñas cavidades celulares llamadas glándulas secretoras. Hay que romperlas. Picar la hoja en trozos de 3 a 5 milímetros hace exactamente eso. En los talleres agrícolas de Georgia, en 1977, lo explicaban con humor. Sin cuchillo no hay ciencia. Y es verdad. Cuando empiezas a cortar y el aroma explota en el aire, sabes que el remedio se activó.
Ese olor no engaña. La reacción química es inmediata. Al romper la hoja, los aceites se oxidan levemente, liberando compuestos volátiles que se disuelven en el agua con sorprendente facilidad. En solo 10 minutos, el bebedero contiene microdosis de antioxidantes, terpenos y compuestos antimicrobianos. No es un elixir mágico. Es biología elemental, pero la biología elemental suele ser la más poderosa, porque trabaja con los ritmos que la evolución ya conoce. En Asia Central, este proceso tenía incluso una dimensión ritual. Las mujeres uzbecas llamaban a este paso despertar la hoja. No era poesía vacía, entendían que una hoja picada libera su espíritu vegetal. En Kirguistán, los niños eran quienes picaban las hojas como primer encargo familiar, porque sus manos pequeñas no rompían la estructura más de lo necesario. En Bielorrusia, las abuelas aconsejaban picar mientras se pensaba en abundancia, para no cortar la suerte. Y aunque suene folclórico, hay verdad en ello. Preparar un remedio natural es un acto de intención. Si lo haces con prisa, se nota. Si lo haces con cuidado, funciona mejor. El campo siempre ha sabido distinguir entre ambos. Una vez que la hoja está picada, llega la preparación de la infusión fría. Nada de hervir, nada de complicaciones. Solo colocar las hojas en el fondo del bebedero y verter agua fresca por encima. El agua arrastra los aceites, se mezcla con ellos, adquiere color casi imperceptible. En los años 60, cuando los bebederos eran de barro o metal galvanizado, las hojas incluso ayudaban a reducir el olor a metal que algunas gallinas rechazaban. Hoy, con recipientes plásticos, el efecto es igual de fuerte. La clave aquí es la limpieza del bebedero. Si el recipiente está sucio, si tiene algas, si huele a fermentación, la hoja se convierte en combatiente en una guerra perdida. No es su función. La hoja da impulso, no limpia pecados ajenos. Por eso, lavar el bebedero antes del ritual es un acto de respeto hacia el remedio y hacia las gallinas. En las aldeas de Siberia siempre decían: bebedero limpio, gallina viva. Y luego llega el momento de servir, ese instante en el que caminas hacia el corral, con el agua perfumada moviéndose bajo la luz, y las gallinas corren hacia ti como si olieran un futuro mejor. Las líderes picotean primero, prueban el cambio. Las demás siguen. Es mágico ver cómo el instinto toma el control. El olor cítrico las intriga, el sabor suave las engancha, y beben más, y beben más. Y al hacerlo, empiezan a reparar aquello que los suplementos caros no pudieron resolver. El equilibrio interno, el pulso biológico, la serenidad que permite que el cuerpo vuelva a crear vida. Cada sorbo es un paso hacia su recuperación. Cada hoja picada es un acto de independencia. Y mientras ellas beben, tú también bebes conocimiento ancestral. Porque lo que estamos recuperando no es solo un método, es la autonomía que la industria intentó arrebatarnos. Y en ese instante, entre cacareos felices y hojas flotando, comprendes que el regreso a las raíces no es romanticismo, es supervivencia. La constancia, esa palabra que en el campo vale más que cualquier diploma académico. Si uno habla con criadores veteranos de Kursk o de las llanuras de Pavlodar, siempre repiten lo mismo. Un remedio no actúa por milagro, actúa por ritmo. Y ese ritmo es lo que distingue al campesino que entiende a sus animales del que solo espera resultados rápidos. Cuando en los años 70 el Instituto Avícola de Sergeyev Posad estudiaba la regeneración metabólica de gallinas tras periodos de estrés climático, descubrieron algo que los campesinos ya sabían desde hacía siglos. El cuerpo necesita ciclos para despertarse. No basta una sola intervención. Por eso, el agua con hojas de limón no es un truco instantáneo, sino un camino, un sendero lento, constante, donde cada dosis
es un golpe suave en la puerta del organismo, recordándoles su propia capacidad de renacer. Durante la primera semana de uso, lo que ocurre dentro de la gallina es casi invisible. Los flavonoides viajan por el torrente sanguíneo, los terpenos modulan la microbiota intestinal, las glándulas hormonales empiezan a relajarse. Es un proceso silencioso. En 1986, investigadores de Alma-Ata observaron que las gallinas sometidas a microestímulos aromáticos cítricos no aumentaban la postura inmediata, pero sí mejoraban su variabilidad diaria. Pasaban de días sin huevos a un ritmo estable, aunque lento. Eso es exactamente lo que ocurre cuando introduces el limón. No obliga a la gallina, la acompaña. Primero limpia, luego armoniza, finalmente reconstruye. Y en esta reconstrucción aparece lo más hermoso del ciclo, los cambios visibles. El primer indicador es siempre la cresta. En los patios de Chernihiv, las abuelas lo decían así: cresta pálida, alma cansada; cresta roja, alma contenta. Y no iban desencaminadas. Cuando el cuerpo de la gallina recupera equilibrio mineral y baja su nivel de estrés, el flujo sanguíneo hacia la cresta aumenta. La tonalidad rojiza es como un termómetro natural. En mis propias gallinas vi cómo, tras 4 días de tomar agua con limón, la cresta recuperó vigor. Parecía que alguien había encendido una lámpara interior. El segundo cambio ocurre en su comportamiento. Una gallina sana no es una estatua, es un motorcito de curiosidad. Rasca la tierra, picotea briznas, persigue insectos, examina sombras. En la estación experimental de Baskortostán, entre 1979 y 1982, los técnicos anotaban que las gallinas suplementadas con aromas vegetales mostraban un aumento de actividad del 22%. Y aquí viene la clave biológica. Una gallina activa tiene un metabolismo más caliente y eficiente. Eso acelera la conversión de nutrientes en energía útil. Y la energía útil es el primer ladrillo del huevo. El plumaje también cuenta historias. Cuando el hígado está cargado o el sistema digestivo no absorbe bien, la pluma pierde brillo y se eriza. Pero tras varios días de hidratación mejorada, antioxidantes naturales y relajación del sistema nervioso, el plumaje se alisa y se fortalece. Lo observé igual que lo observaban los campesinos de Brest en los años 50. La gallina empieza a vestirse mejor. Y cuando un animal se viste mejor, también se comporta con más seguridad. Sin embargo, el indicador supremo es siempre el nido. Ese sonido ancestral, el canto después de poner, es como si la naturaleza celebrara un regreso. Recuerdo la primera mañana en que escuché a mi gallina líder anunciar su victoria. Corrí al corral como si fuera un niño que encuentra oro en la arena. Y allí estaba, un huevo perfecto, firme, con una cáscara que hablaba de calcio bien absorbido, de un cuerpo reactivado. Al día siguiente, 3 huevos, al tercero, 4. Lo mismo que ocurría en los corrales de Vitebsk durante los años 90, cuando la gente revivía métodos tradicionales porque no había dinero para comprar suplementos. La naturaleza responde cuando la tratamos como aliada. Pero el limón no solo devuelve huevos, también protege. En épocas frías, como los húmedos inviernos de la costa del Mar Negro, las hojas de limón ayudan a abrir las vías respiratorias y reducen el riesgo de pequeñas infecciones que, aunque leves, frenan la postura. El citral actúa como un limpiador suave del aire interno del cuerpo. En Kazajistán, donde el viento gélido del norte podía paralizar gallineros enteros, las familias añadían hojas aromáticas para calentar por dentro sin fuego. Y funcionaba. Otro beneficio colateral es su acción antiparasitaria ligera. No elimina infestaciones fuertes, eso requiere tratamientos específicos, pero sí crea un ambiente poco favorable para lombrices comunes. Al mejorar la digestión y estimular el sistema inmune, las gallinas simplemente se vuelven malos anfitriones para los parásitos. Es una profilaxis campesina,
humilde pero efectiva, que se usaba en Transnistria durante temporadas de lluvias intensas. El limón también ofrece alivio en épocas de calor extremo. En los patios del Asia Central, donde las temperaturas alcanzaban 40 grados Celsius a la sombra, los criadores notaban que las gallinas bebían el doble cuando el agua tenía aroma cítrico. Esa hidratación adicional prevenía golpes de calor, aumentaba la movilidad y protegía la postura. Una gallina deshidratada puede detener la producción por semanas. Una gallina bien hidratada retoma su ciclo en días. Y como si todo esto fuera poco, el limón ayuda a las pollonas jóvenes, las que están a punto de poner su primer huevo. Ese momento es crítico. Si el cuerpo está débil o estresado, el primer huevo puede ser pequeño, deformado o difícil de expulsar. En Ucrania rural lo llamaban el primer llanto. Pero si la pollona recibe agua con limón durante esa transición, el sistema digestivo se activa, la energía se estabiliza y la postura empieza con menos dificultad. Es como tenderles la mano en su primer paso hacia la adultez. Cuando comprendí todo esto, supe que no podía guardármelo. Así como los vecinos en la URSS se pasaban secretos por encima de las cercas, semillas, remedios, palabras, yo necesitaba compartirlo. Se lo conté a criadores locales, a amigos, a quienes estaban a punto de vender sus gallinas porque no ponían nada, y uno a uno, al ver los resultados, volvieron a creer en el poder de lo simple. Es hermoso cuando un conocimiento campesino vence al escepticismo moderno. La independencia empieza aquí, en un remedio que cuesta cero, que no depende de fábricas, que no requiere permiso. El limón nos recuerda que la agricultura doméstica es soberanía pura, que mientras sepamos cortar una hoja, picarla, mezclarla, observar y esperar, no dependeremos de la industria que convierte a los animales en números y a los campesinos en consumidores sin voz. Por eso digo siempre que volver a las raíces no es romanticismo, es estrategia de supervivencia. Cada gallinero autónomo es un pequeño acto revolucionario, y cada vez que compartimos un truco así, uno que no puede ser patentado, ni vendido, ni monopolizado, estamos fortaleciendo la cadena invisible que ha sostenido a nuestras aldeas desde tiempos de guerras, hambrunas y crisis. El conocimiento vive solamente si se transmite. Así como el huevo necesita calor para romper el cascarón, la sabiduría necesita voces para mantenerse viva, y hoy somos esas voces. El próximo capítulo ya está llamando a la puerta.